Dos, sí, bien. Perfecto, venimos. Vamos a saludar a toda la comunidad que va a estar viéndonos en vivo en este momento a través de la plataforma de Facebook o de YouTube, y también los que nos pueden llegar a ver más tarde, o sea, en diferido. Sabemos que estamos saliendo desde la hermosa ciudad de Rosario, Argentina, hacia todo lugar, y sobre todas las cosas, hay lugares en los que por ahí ya es de noche, o ha oscurecido, hay lugares en los que por ahí están congregando en este momento y nos verán después, así que a todos ellos, saludos. Vamos a iniciar la tercera clase con respecto a las cartas de Pablo. Todavía no nos hemos adentrado en ninguna de ellas. Nos hemos puesto un poco en contexto hablando de la vida de este hombre, referente para nosotros, pilar fundamental de las cartas, o mejor dicho, de la escritura que tenemos nosotros en nuestras manos a través de sus cartas, y que defiende con fiereza, juntamente con otros apóstoles, la verdad del Evangelio. Es una palabra que él va a nombrar mucho con respecto a la verdad del Evangelio. Y si hay una verdad es porque hay una mentira. Hay una mentira metida allí adentro. Entonces venimos desahondando un poco este tema de quién era Pablo, por qué los conflictos de Pablo. Hablamos un poco de Bar Nachman el otro día, que ya lo estaba empezando a acompañar. Estamos dando un repaso muy, muy general, pero de muchas cosas, para que cuando entremos a sus cartas, a cada una de las iglesias que le fue escribiendo,
entendamos de quiénes estamos hablando. ¿De quiénes estamos hablando? Ese es un problema que pocas veces nos hemos detenido a mirar de quién estaba hablando específicamente. Entonces, como se lo ha hecho de manera muy general, cuando leemos la palabra ley, entendimos que ley, ¿qué era? Toda la escritura a la cual habían escrito los antiguos, eso era la ley. Cuando leemos la palabra judíos, creemos que, bueno, Pablo le escribía en contra a todos los judíos. ¿Y Pablo qué era? ¿Qué era Pablo? Él dijo mismo que era judío. Seguía siendo judío Pablo. Si seguía siendo judío es que no tenía el problema de antisemitismo. Tenía problemas con un grupo, con el mismo que tenemos nosotros hoy en día. No ha cambiado mucho Pablo. Queremos contarle a Pablo que no ha cambiado mucho la historia. Y dentro de eso vamos a recordar, porque a partir de ahí avanzará el día de hoy. Vamos a recordar contra quién Pablo tenía problemas. ¿Alguno lo tiene anotado de la semana pasada? Yo lo tengo anotado, por supuesto. Muy bien. Teníamos 3 clases de personas en ese tiempo habitando ¿dónde? En las sinagogas, en un mismo lugar. Hoy estaba leyendo algo que la semana pasada, no es que uno no se acuerda, es que uno, como antes mencioné, digo, uno a veces refresca la memoria. ¿Está bien? Venga conmigo al libro de los Hechos un poquito. Venga conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 18, verso 8. ¿Amén? Mientras usted me lee, ¿quién me lee el 18:8 del libro de los Hechos? Sí. Perfecto. Bien, el principal de la sinagoga. ¿Dónde predicaba Pablo? En la sinagoga. Veamos el 18:17. Cuando yo les decía que había líos dentro de la sinagoga, y digo, pobre los líderes de aquel tiempo. Mira, y uno de los líderes creyó y al otro le dieron para que tengan. Era difícil sostener a tantos grupos que en ese momento no congeniaban, pero sí cohabitaban en el mismo lugar. Entonces, dentro de ese lugar tenemos a judíos creyentes, ¿ok? Gente escuchaba, aceptaba el mensaje, tipo hermano de Berea, miraba por la escritura y decía, Baruch Hashem, esto está ok, vamos para adelante. Se convertían. Luego teníamos a los no creyentes. No creyentes. Luego teníamos judíos creyentes sin salvación al gentil. O para el gentil. Para el gentil. Todo muy lindo el mensaje, pero ahora lo vamos a ver, ¿ok? Y el número 4 era el que también mencionó, judíos creyentes con condiciones para el gentil. La condición para el gentil es, se circuncida y es salvo. Circuncisión. ¿Está bien? Circuncisión para salvación. 4 grupos cohabitando en un mismo lugar y pobre los líderes, como renegaban, mira el de la iglesia de Corinto, le dieron para que tenga. Los que no creían. ¿Estamos bien? Veamos algunos textos. Acompáñeme. Estamos dentro del libro de los Hechos en el capítulo 11, verso 19 al 21.
Vamos a corroborar un poquito esto. Hechos 11, del 19 al 21, dice la hermosa palabra de nuestro gran Dios y Señor Yeshua HaMashiach. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esta es la que se dio después de Ruach HaKodesh, ¿ok? Los apóstoles se tuvieron que ir, que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino... Bien, seguimos un poquito más hasta el 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Yeshua, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Perfecto. Esto es para dentro de decenas de textos que tenemos para exponer, ¿qué cosa? Que dentro de la sinagoga había judíos creyentes en Mashiach. Hoy a alguno le puede parecer una barbaridad. Alguno puede decir, no, en la sinagoga están los judíos. ¿Y cuál? ¿Cuál? Porque puede haber dentro de una sinagoga, por ahí hay alguno. Yo conozco uno y no lo voy a nombrar. Creyentes en Mashiach. Ahí tenemos un texto que hemos leído. Puedo, repito, nombrar el 14.1. Lo tenemos ahí nomás. 14.1. Vamos a ir dando vuelta en algunos textos acá en Hechos. 14.1 es como dice. En Iconio. Sí. Antes vimos en Antioquía, ahora en Iconio. En cada ciudad que ellos partían para un viaje y predicaban a los judíos y dentro de las sinagogas e invitaban a algunos otros también, allí dentro el creador de la vida tenía un remanente al cual se convertía ahora en una persona creyente, en un ma'amim, ma'aminim en plural, en los fieles, ¿ok? ¿Vieron cuando cantamos la canción Anima Amim? Que es anima a mí. Yo creo. No, nada. ¿Ok? Mostramos fidelidad. Ma'amim. Ahí viene la palabra muná. Judíos creyentes tenemos. Vamos para los judíos no creyentes que estaban en el mismo lugar que los creyentes. 13:50 de Hechos. A ver. Dice así, para que quede en el video por el micrófono. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Estamos bien? 14:4, poquitito más adelante, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban con los judíos, los que no creían, y otros con los apóstoles, judíos que sí creían. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, esto lo leímos la semana pasada, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Quiénes son los que, primero que nada, instigaban a mujeres y a gobernantes contra el mensaje del Evangelio? Judíos no creyentes. Judíos no creyentes. Y fíjense que cuando empieza el capítulo 14 ya es otra ciudad. En el 13 es una ciudad y en el 14 es otra ciudad. Y en ambos casos le pasó lo mismo. Terminaron siendo echados de los lugares. ¿Ok? Luego tenemos el tercer grupo, creyentes sin salvación para el gentil. Ellos creían, todo lindo, nosotros reconocemos a Mashiach como el Señor y Salvador, pero con el gentil es que no tenemos nada. Ese era el pensamiento de este segmento. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Estamos bien? Vamos hasta ahí. Y leamos el
versos 17 y 18 de esta historia. 11, 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, estos son de la circuncisión, se refiere a judíos, a secas, y Pedro dice, en este texto que lo estamos leyendo, dice, juntamente con nosotros que hemos creído. Son judíos, que se les dice aquí, de la circuncisión, que han creído en el Señor, juntamente con los apóstoles. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y diciendo, ¿qué es lo que dijeron ellos? Porque Dios ha concedido también a gente de las naciones arrepentimiento por la vida como objeto. Para vida, y estamos hablando de vida eterna. Ellos eran creyentes, pero no tenían idea de que para el gentil o la gente de las naciones también había salvación. También había salvación para ellos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Ok? Callaron, glorificaron a Dios, Baruch Hashem. El gentil ahora, ellos entienden, tiene salvación. También había un lugar en el Olam Abba para ellos. Y los últimos, en el capítulo 15, verso 1. Entonces, algunos de los que venían de Judea, ahí estaba el principal conflicto, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían Creído. Ojo, usted es fariseo. Miren los fariseos estos. Habían creído. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden. La ley de Moisés. Perfecto. Estos son estos. Circuncisión, perdón, para salvación. Pero son ma'aminim, son creyentes. Son creyentes. No son gente como estos. Son creyentes. A tener en cuenta que no es un detalle menor como para pasarlo por alto. Estos dijeron, hay que circuncidarlos y ¿qué más? Que guarden la ley. ¿Está bien? Circuncisión más Torah. Ahí viene algo para que nosotros recordemos y aprendamos. Primero que nada, que la circuncisión no es un requisito para salvación. Pablo se explayará más, por ejemplo, los romanos. Tranquilo, ya llegaremos a ese punto. No es requisito para salvación, nunca ha sido requisito para salvación. Abraham no recibió salvación estando circuncidado, sino siendo incircunciso. Muchos de los que habían sido extirpados de Egipto, cuando el Creador los saca, y van transitando los 40 años en el desierto, no estaban circuncidados y eran parte del pueblo de Israel y no había conflicto alguno. Por eso en Josué capítulo 5 después los va a circuncidar. Estamos hablando de mucho tiempo después. No hay problema con eso, porque no es para salvación. Es para cumplir una mitzvah, pero no salvación. Cuidado. Entonces este grupo de fariseos creyentes en el Mesías, poniendo condiciones a los gentiles, dice, es inevitable pasar por la circuncisión para salvación y guarden la Torá de Moisés. ¿Hubo alguna vez algún conflicto en que el creyente que viene de las naciones tenía que guardar la Torá de Moisés? A las claras no. No había ningún conflicto. ¿Por qué no hay ningún conflicto? Porque hay que aclarar esto un poquito para que usted después lo aclare a otros. Nosotros somos de las naciones, somos gentiles, entonces eso
No, cuidado. La Escritura nos enseñará a nosotros que cómo cuidamos la salvación. ¿Cómo cuida usted la salvación? ¿Eh? Con temor y temblor. ¿Hay que cuidar la salvación? Con temor. Vero, quédate ahí, Vero, por favor. No, quédate ahí. Haceme un favor a mí. Temor y temblor. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cuál es mi temor y cuál es mi temblor? ¿Qué es lo que me hace a mí establecer parámetros para decir esto se hace así? De acuerdo a como el Creador manda. ¿Y dónde lo encuentro yo como el Creador manda? ¿Hay algún conflicto entonces con que ahora el de las naciones que está viniendo y cómo me rijo yo para cuidar esto? Es decir, a mí me ha sido entregada la salvación y la Escritura dice, cuídela. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo cuido? Que nos va a dar fuerza, nos va a dar Ruach HaKodesh, nos va a dar un empujón cuando no lo tengamos, pero eso está dentro de su... Entonces no hay conflicto. Yo no me puedo sostener en la salvación que he recibido por gracia, 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 que he recibido por gracia. Como mi temor y temblores, no, si yo soy temeroso de Dios, soy temeroso de Dios, soy temeroso de Dios, que no vas a salir nunca más de tu casa. A ver, para que mis ojos no se contaminen, no se contaminen, no se contaminen. Para yo no tener palabras corrompidas en mi boca, en mi boca, en mi boca, en mi boca. ¿Qué vas a hacer? A ver. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a sostener en ese temor y temblor? No hay otro modo. No hay otra manera, no hay escapatoria. Aquí tiene usted el manual para sostenerse en esa salvación tan grande que hemos recibido por gracia. ¿Cómo me sostengo? Gracias al manual de instrucción. Punto. No hay conflicto en eso. Al gentil también le cabe en el medio de la frente recibir la Torá y sostenerse en ella. ¿Estamos bien? Ellos no tenían problema. Nunca leí en la escritura algún gentil que diga, ¿por qué tenemos que guardar el Shabbat nosotros? Nunca leí a un gentil discutiendo acerca de por qué no podemos comer chancho nosotros. Nunca vi un gentil en la escritura preguntando semejante idiotez. Porque estaba escrito en el manual. No tenían problemas ellos con el manual porque habían recibido algo mayor y se querían sostener dentro de los parámetros que Dios estaba estableciendo. ¿Bien hasta ahí? Bien, estos gentiles vienen bien, son bastante creyentes. A partir de ahí, Haverim, Tzadikim, Ma'aminim, tenemos esto. Vamos a poner la pantalla doble acá para que Rodrigo pueda ver mejor. Vamos para Gálatas, capítulo 1. Acompáñame, Vero. Gálatas 1. Mostrarle Uli ahí. Que lea conmigo. No, pero sí entendés muy bien. Una de nuestras mejores alumnas, con sus aportes. Gálatas capítulo 1. Amén. Estoy maravillado. Miren, Pablo se pone re loco. Gálatas 1:6. Cuando usted quiera, lee el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que va en paralelo, porque acá te va enseñando los viajes de Pablo. Ahora ya está Pablo en la región de Galacia. ¿Ok? Galacia es una región, no un lugar, es como una provincia. ¿Ok? Llega a Galacia Pablo, en alguna ciudad en específico, comienza a escribir y envía estas palabras. Estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado del que los llamó por gracia para seguir un evangelio distinto, diferente. Miren, les voy a contar un chisme. ¿Les gusta el chisme? Al Señor ya lo sanó.
Ya los sanó a todos los chismosos. No vienen más los chismosos. Tenemos acá gente que no es chismosa. Ando con muchas ganas este 2025, en el calendario normal, de empezar por eso no voy a nombrar la palabra, porque me parece de mal gusto, nombrar la palabra en griego. Porque le puedo pifiar a la pronunciación y no me gusta eso a mí. No me gusta cuando le erramos en la pronunciación. Puedo pronunciarlo mal. Entonces ando con ganas en el 2025 de estudiar el idioma. Cuidado, puede aparecer algo por ahí. Porque en griego dirá, y no voy a decir la palabra, acá dice diferente. ¿Qué entendemos nosotros por diferente? Distinto, un evangelio distinto, ¿está bien? Otra clase, ahí por ahí va. Otra clase. Verso 7, ya me iba a adelantar yo mismo, me lo voy a guardar. Verso 7. No que haya otro. Que no hay otro, no hay otro se refiere a no hay dos. No hay otro, hay uno. Sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos, no todos. ¿Cuáles son? ¿Por qué le dice algunos? ¿Con quién tiene el problema acá Pablo? Con estos y ahora vamos a ver por qué con estos. El problema va a estar con el 2 y con el 4. Cuidado, porque los insensatos y los inmorales, como les dirá él mismo, los necios, se llevan mal, no se quieren entre ellos, pero con tal de pervertir el evangelio de Cristo o de matar a sus exponentes, se van a unir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciase otro evangelio, ¿evangelio? ¿Todas las versiones dicen diferente? ¿Sí? ¿Nuevo mundo también? Pero no usa la misma palabra que en el verso 6. Ahora le puso distinto y antes le puso... Son dos palabras distintas que hay en griego. En español en las dos veces pusieron diferente. Evangelio diferente en el verso 6 y evangelio diferente en el verso 8. Más allá. Y en el 8, distinto. Getulki. En el verso 8 aparece la palabra al lado. Es un evangelio que va al lado, paralelo, como las vías del tren. ¿Cuál es la regla para que algo sea paralelo en geometría? Que no se tienen que cruzar. Van paralelos, pero no se cruzan, no se juntan, no tienen punto de contacto. Y esas son las palabras que utiliza el Evangelio, no en vano, no dice diferente ni en el verso 6 y en el verso 8, sino que utiliza dos palabras distintas para mostrarte que había un Evangelio que quería ir paralelo al de Cristo, pero que no tenían punto de contacto. Ese evangelio que era parecido es como cuando la escritura nos dirá que Satanás se disfraza de... Que uno dice, ah, sí, es luz, ahí vamos. Cuidado, ¿a dónde está yendo? Cuidado qué tipo de luz. Cuidado qué tipo de evangelio estás consumiendo. Porque sí suena lindo, suena emocionante, suena asombroso, pero va paralelo. Si el evangelio que estás recibiendo no tiene punto de contacto con la Torá, es que no deja de ser un evangelio paralelo. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa hoy en día?
Dirá Deuteronomio 13, si lo agarramos acá y metemos Deuteronomio 13 aquí, en este texto, cuando había un profeta o un soñador de sueños que te profiere algo y eso se cumple, pero te aparta de la Torá, te aleja de la Torá, va por otro camino, aunque sea paralelo a la Torá, al tal soñador de sueños o al tal profeta, mátenlo, porque te está alejando de la verdad del Evangelio. Imagínense ahora, tenemos una cacería, hermanos, ¿eh? ¡Oh, qué manera de tumbar soldados! ¡Qué lío que tendríamos hoy día! Evangelios que son parecidos. Y no hace falta irse, ¿sabe a quién? Porque enseguida irían yo conozco a algunos que enseguidita irían a buscar a los mormones primero. Porque el tal Smith vino con un evangelio diferente. Entonces tienen otros libros ellos también, a los cuales acuden y leen y tienen por santos. Entonces ahí rapidito dirían, ah, sí, ellos son los mormones, los de la iglesia del séptimo día. Espere. ¿Qué punto de contacto tenemos con la Torá, en la Torá entre el sábado y el domingo, o entre el Shabbat y el día de descanso secular? ¿Cuál es el punto de contacto? No hay. ¿Cuál es el punto de contacto entre la comida permitida y la que cualquier humano, Adam, está comiendo hoy día? ¿Cuál es el punto de contacto? Ninguno. No hay punto de contacto. Entonces es un evangelio paralelo también. Ay, pero acá amamos a las almas. Bueno, siga amándolas. Siga amándolas. Pero lo está haciendo a través de un evangelio paralelo. Cuidado. Que es según criterio humano. Y Pablo diría en este texto, vamos a leerlo ahí, terminando el verso 10, leemos, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco agradarle a Lutero o a Calvino o agradarle a Dios? Porque en la Reforma dijeron, ¿qué tiene que ver lo que dijeron en la Reforma si es paralelo? Si es paralelo no importa lo que hayan dicho en la Reforma. Si no es paralelo, bueno, lo escuchamos. Solo fe. Solo escritura. Ojalá hubiese sido sola escritura. Habría punto de contacto. Pero por lo que yo interpreto o veo en estos tiempos, no hay punto de contacto. Así que no es solo escritura. Ojalá fuese. O trato de agradar a los hombres. Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios. Que nosotros, ¿a quién le debemos cuenta? ¿A quién le rendimos cuenta? Al que nos ha llamado, al que nos ha confiado esto, de quien hemos recibido la gracia, es decir, la salvación. A Él le debemos. Somos deudores de Él. ¿Ok? Somos deudores de Él y le amamos porque guardamos, ya se lo demostramos, que es lo que nos sostiene, es lo que nos sostiene en esa salvación. No nos sostiene amar a las almas. Y no significa que no le amemos, ¿eh? Tranquilo con eso. ¿Quiénes son los que predicaban un evangelio diferente? Capítulo 2. ¿Vamos? Sí, seguimos en Gálatas, perdón. Sí. Hoy ya nos adentramos en Gálatas. Está linda. Está bien ahí, como 35, 36 grados. ¿Está lindo ahí el ambiente? Acá hace un calor. Vamos.
Verso 4, leemos directamente verso 4. Si hace falta una aclaración, la hacemos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Estamos bien? Pablo habla de falsos hermanos introducidos. Dirá Jacobo, en Hechos de los Apóstoles, por eso dije que esto se lee paralelo, Jacobo dirá, nosotros no le dimos orden a estos que vayan a hablar de otra cosa que no sea. Tranquilos, no sé de dónde salieron. Y Pablo dice, estos falsos hermanos introducidos, ¿introducidos dónde? En las sinagogas. Vinieron a reducirnos a esclavitud cuando nosotros hemos recibido en Cristo libertad. ¿Cuál es la libertad de la que habla acá Pablo? ¿Cuál es la esclavitud? Ah, ¿vieron? Hacía falta aclarar. Hay que aclarar. ¿Circuncidarse es pecado? ¿Guardar la Torah es pecado? No. Esos son los dos problemas que tenían esto. La herejía nunca fue con respecto a esto que mencionó hermano Andrés. La herejía era reducir a esclavitud, es circuncisión para salvación. Circuncisión para salvación es reducirte a esclavitud. Ahora vamos a desarrollar, porque lo desarrolla Pablo, no yo. Él lo desarrolla. Repito, reducir a esclavitud, esto lo voy a borrar, lo voy a poner más arriba, la palabra Torah. Reducir a esclavitud es esto. Circuncisión para salvación. Y Pablo dice, nosotros hemos recibido libertad. ¿Ok? ¿Qué recibió Pablo? Dijo, nosotros recibimos libertad. Yo les he enseñado muchas veces a ustedes que lo dijo el apóstol Santiago o Jacobo. Lo dijo de otra manera y dijo, en las tablas hay ¿qué? Libertad. En las tablas, ¿qué eran las tablas? En la ley hay libertad. Movernos dentro de la ley para nosotros es, todo lo que esté por fuera de la ley es reducirte a esclavitud. Manejan el mismo lenguaje, hermanos. ¿A quién le rendía cuenta Pablo? A Jacobo. Manejan el mismo lenguaje. Reducirte a los hermanos a esclavitud era, ¿ustedes quieren ser salvos? Se circuncidan. Y me guardan la Torah. Y con la Torah no tenían problemas. Y ellos con la circuncisión, lo vamos a ver después, tampoco. Porque dice, Tito vino conmigo. Después va a decir, Timoteo iba a ir conmigo, pero antes, como sé que están aquellos, ¿qué hicieron con Timoteo? ¿Y con Tito? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado a circuncidarse. No hay problema con Tito. Con Timoteo tampoco hay problema, pero lo vamos a hacer a causa de ustedes. Ellos no tienen problema en circuncidarse. Tienen problema en que ustedes creen que deben circuncidarse para que ellos sean salvos. No hay problema con la circuncisión. Y se lo demostramos. Es como que Pablo, y se lo demostramos. Vení Timoteo, ¡zrac! Ahí lo tienen. ¿Lo vieron? No tenemos problema con la circuncisión. Pero no es un requisito para salvación. Y se lo aclara. Lo mismo tiene que ser para nosotros, ¿eh? No tenemos ningún tipo de problema con la circuncisión. Pero no es un requisito para ser salvo. Para ser salvo.
Reducir a esclavitud, circuncisión para salvación. Pablo dice, estamos en el verso 6, ¿verdad? No, en el 4, perdón. Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, ¿para qué cosa? La verdad del Evangelio permanezca con ustedes. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, que es su palabra viva, en ningún momento necesita o te insinúa que usted debe ser circuncidado para ser salvo. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no dice esto. No dice esto. Ustedes dicen eso, ese es su problema. Pero la verdad del Evangelio no dice esto. Ustedes no quieren reducir a una esclavitud. Capítulo en Gálatas 5:1, si no me equivoco. 5:1 y 2. Todavía más claro qué es aquello que significa reducir a esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si se circuncidan, de nada aprovechará en Cristo. ¿Estamos bien? Esclavitud es creer que la circuncisión, 10 veces lo dije en un minuto, pero tiene que quedar clarísimo contra quién Pablo está teniendo el problema y contra qué Pablo está teniendo el problema. ¿Quién y qué? Porque la libertad, mis hermanos, ¿qué es? La verdad del Evangelio. Perdón que encimamos todo, pero esto es así. La Torá es la libertad y la Torá es la verdad del Evangelio. Cualquier cosa por fuera de ella, por encima, por el costado, por abajo, es como cuando él dijo, el que no entra por la puerta. Ladrón y salteador. Aquel que venga a meter algo que no esté metido en la verdad del Evangelio, es decir, en la Torá, es decir, en la libertad, es que nos quiere hacer esclavos. Y nosotros no somos esclavos de hombres. Pablo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo, no de hombres. Ah, no dijo siervo, pastor. Porque él dijo, soy siervo de Jesucristo. Y siervo y esclavo es, usted ya lo tiene claro, ¿verdad? Bien. Hermanos míos, entonces, ¿contra qué es el problema? Mire, el otro día les contaba que les hice la ejemplificación y un paralelismo de lo que hacían los hijos de Jacob con Shechem y con Hamor, el pueblo de Siquem, creo que le ponen, ¿no? Siquem, que querían circuncidar a todo el pueblo para después matarlo. Yo no dije que esto era lo mismo, pero andaban hurgueteando en se circuncidan, se circuncidan. ¿Cuál es el problema acá que tenemos? ¿Solo es que estén circuncidados el problema que tenemos acá? Ese es el problema, ese es el verdadero problema, ese es el foco, o esto es lo que aparece en la atmósfera que podemos ver, que ustedes dicen, pero este es el verdadero problema. Entonces esta pregunta había que hacérsela y Pablo se la hacía él mismo también. ¿Este es el verdadero problema que ustedes tienen? Vamos a Hechos de los Apóstoles, retrocedemos un poquito en el capítulo 13, verso 12.
¿Quién me lee? 13:12 de Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces el procónsul, al ver lo que había acontecido, se hizo creyente. Vamos todavía. O ganamos otro más, miren. Hasta un procónsul. Pues quedó atónito por la enseñanza del Eterno. ¿Quedó atónito por qué? Por la enseñanza Tomali. del Eterno. ¿Está bien? Una Reina Valera, ¿cómo dice? De los milagros. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuál era el problema? Con las enseñanzas, con la doctrina. Juan capítulo 7. Hay que ir y venir, ir y venir, ir y venir. La palabra del Señor more abundantemente en nosotros. Vamos y venimos. Capítulo 7, versículo 16 al 18. Amén. Gracias, hijo. Allí dice, Yeshua les contestó, lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Si alguien desea saber la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo enseño viene de Dios o si son mis propias ideas. mi doctrina no es, sino del que me envió. Esto proviene de la fuente. Este proviene del origen en común de todas las cosas. De ahí proviene esta enseñanza. De ahí proviene esta libertad. De ahí proviene la verdad del Evangelio. No es mía, proviene de allí. El procónsul no se admira de los milagros, se admira de la libertad, de la verdad del Evangelio, de la Torá, de la doctrina. La doctrina con las cuales otros vienen a confrontar y te ponen una paralela, parecida. Les voy a decir algo cuando se habla de guerra espiritual. La gente cree que Satanás es una cosa espantosa. La gente cree que Satanás se te aparece en la noche en las sombras, cuando vas caminando y aparece una sombra. ¡Ay! Fuera Satanás, te reprendo Satanás, se te mueve una rama cuando vas caminando a la noche o se te aparece un ladrón que te quiere robar. Apártate de mí, Satanás. La gente cree que todas esas cosas malas es Satanás. Jamás la gente creería que un evangelio paralelo es Satanás. Jamás la gente le diría, apártate de mí, Satanás, cuando le ponen un lechón en el 24 a la noche arriba de la mesa. La gente no creería eso. Y entonces, ¿cómo vendría Satanás? ¿Vendría en las sombras, en la oscuridad? ¿Vendría con el trinche Karlovich, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el tridente? ¿Vendría así o vendría más bien, bueno, vamos a parecernos a esto? Le vamos a poner un arbolito parecido al que está en el huerto del Edén acá, para que venga Jabá y cuando se me acerque, lo coma. Es parecido. Vamos a ponerle a Lot una tierra que él la pueda ver y que le sabe en el gusto a que es como el huerto del Edén. Y va Lot y come, porque termina ¿dónde Lot? Sodoma. Ya conmigo, es parecido. Pero no es. ¿Cómo? No hay nada nuevo, nada nuevo. Agarramos el Génesis, morimos en Apocalipsis y vamos a ver la misma actitud, procedimiento que Satanás siempre le ha puesto a los creyentes.
No se apareció en las tinieblas a Pablo y le dijo, ahora sí, Pablo. Son ideas de... No voy a decir de dónde. Eso es lo que está sucediendo acá, Javerín. Estos actuando en base al no amigo. ¿Vieron cuando dice, y se les aparecerá el anticristo? Y uno que espera ahí. Y yo les digo, ya está entre ustedes. ¿Lo dijo o no lo dijo la escritura? Ahí los tienen. Voy a escribir textual lo que está escrito, ¿no? Dice, falsos hermanos introducidos a escondidas. Los que vienen a callar la voz del Evangelio, a borrar las pisadas que nuestro Señor nos ha dejado, a establecer las suyas propias, a poner por encima de mandamiento escrito tradiciones de hombres, de las cuales Pablo mismo dirá que todas esas tradiciones que él aprendió las tenía por basura. Toda tradición, entiéndase, acá hay que aclararle como a los bebés cuando le da papilla a uno. Dios mío, qué aburrido que es esto para mí, no por ustedes. Esas tradiciones tienen que ver con aquellas que han sido elevadas a la categoría de mandamiento o por encima. Esto es una tradición, Javerín. Circuncisión para salvación es una tradición que la metieron por encima de la Torah. Es más importante, o sea, lo que está escrito en la Torah que lo que usted me está diciendo, es más importante lo que usted me dice. Entonces Pablo diría, usted se está haciendo esclavo. ¿Cuál es el problema que tiene Pablo con la libertad? Nada, le dice, sosténganse en la libertad. ¿Y qué es la libertad? La gente dice, no, ahora somos libres. Sí, sí, amén, amén. Sí, amén, somos libres. Y Él nos hizo libres. Sí, sí, amén. Ahora, usted sabe lo que es ser libre. Repito esto que dije hace muchos años o mucho tiempo, no muchos años. ¿Conoce a alguien que alguna vez ha estado preso? ¿Hay alguna estadística que usted conozca acerca de las cárceles, por ejemplo? Por ejemplo, doy un ejemplo. El 80% de la población carcelaria es reincidente. 80% de las personas que hoy están presas alguna vez ya han estado presas. Salieron en libertad. ¿Y qué les pasó? Son reincidentes. Porque no saben vivir en... ¿Usted cree que en lo espiritual es distinto? Yo salí de las drogas, pastor, ya no me drogo más. Buenísimo, Baruch Hashem. El que se drogó no drogue más. Primera de Rodrigo 3:15. Salí del alcohol, pastor. Buenísimo, no es más borracho. Ok, el que era borracho no sea más borracho. 3:16. Y ahí vamos, ¿no? Esa era mi esclavitud, buenísimo. Bueno, ahora vamos a sostenernos en la libertad, amigo. ¿Ok? No voy a tomar nunca más, pastor. Buenísimo. Todo bien. Es que la gente cree que es eso.
gente no tiene ni idea que ser libre es sostenerte dentro de la libertad. No es que no tomes más. No es que no te drogues más. Eso es parte, pero no es eso, ser libre. Ser libre es estar dentro de la Torá. Dentro de la Torá nosotros somos gente libre. Fuera de la Torá somos esclavos. Dentro de la Torá yo no me puedo drogar. Dentro de la Torá yo no puedo ser borracho. Entonces, eso es parte, pero no es el todo de la cosa. Si usted no se droga más, usted no toma más, pero usted no guarda un Shabbat, entonces no es libre. Es esclavo. Nada más que no se dio cuenta. No se lo enseñaron. Bueno, hoy está escuchando. Tenemos un problemón, porque hay un evangelio al lado de el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, el que Pablo, el que Pedro, el que Jacobo luchaban, perseveraban, defendían. Y que nosotros debemos hacer lo mismo. No somos diferentes a ellos. También fuimos llamados por el mismo que los llamó a ellos. También hemos recibido la misma gracia que recibieron ellos y hemos recibido la misma capacitación que ellos han recibido. Debemos defender esto. ¿De quiénes? Eso molesta, ¿eh? Esto molesta acá. Tapa un poco, lo veo a algunos cogoteando así. Claro, el monitor molesta un poco ahí. De los falsos hermanos introducidos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es que estos falsos hermanos introducidos claramente están influenciados por otro que no es el nuestro. Ellos tienen su Dios, nosotros tenemos el nuestro. Se hacen los únicos ustedes, ya me los veo venir de a uno. (2:12) de Gálatas. Ya hemos visto que entonces el problema de fondo no es la circuncisión en sí. El problema es contra la doctrina de Cristo, contra las enseñanzas de su majestad nuestro Dios, contra las palabras que Él vino a darnos. Y si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente libres. Si permanecen en mis palabras. 2:12. ¿Estamos ahí? A ver. Perfecto. Ya vamos a empezar a ver que esos falsos hermanos introducidos, Pablo les dice, tenía miedo de los de la... ¿A qué se refiere con los de la circuncisión? ¿A qué grupo? El número, dígame el número. El 4. Los famosos de la circuncisión ahora tienen nombre. Ya sabemos quiénes son, ya los distinguimos. A los que Pablo le dice falsos hermanos introducidos. Ustedes, que vienen a reducirnos a esclavitud, que vienen a traernos un evangelio paralelo. Ya los hemos visto, ya sabemos quiénes son. Uno diría, como ya sabemos quiénes son, ya los reconocemos, va a estar todo bien. Vienen, ya sabemos quiénes son. Y vienen. Y comienzan a caer. Pedro, los otros apóstoles y hasta Bernabé, dice Pablo, también cayó con ellos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo puede ser, pastor? Sucumbieron. Es que estos hermanos míos
son los mismos que lo habían metido ya preso a Pedro en varias oportunidades. Pedrito ya los conocía. El hermano Pedro, Kefa, ya sabía quiénes eran. Estos son los que me encarcelaron, vienen de nuevo. Hermanos, ¿cómo andan esos gentiles que están ahí? ¿Cómo actuó Pedro? Ya comió como uno de nosotros. No tenga miedo. Alguna vez hemos caído ahí también. Siempre me acuerdo cuando hermano Andrés decía, y cuenta él y lo cuenta avergonzado, que eso es extraordinario, pero lo cuenta, dice que en un momento hasta negó a Mashiach. ¿Por qué? Fue reducido a esclavitud. Los vio venir y dijo, esos son. Mirá, vienen de negro con peyote, esos son. Y cayó como chorlito. Por eso, hermanos míos, cuando desenmascaramos un poco quién es quién en esta situación y podemos ver nosotros aquí, mirarlo, decir, ah, pucha, acá está el problema. Ahora que nosotros podamos distinguir el problema no nos hace exentos de que nosotros podamos caer también en el error, hay que tener cuidado. Ese rabino que muy bien, rabín, lo que dijo está bien. No digo que esté mal, te dije que tengas cuidado. Todo comentario que yo leo y estudio no significa que lo comparta. Si es paralelo, se quedará así como está. Si en algún momento hay un punto de contacto, entonces lo puedo compartir con ustedes y digo, mire, esto está bueno. Pero también tenemos maestros, líderes que solo consumen judaísmo y están caminando por la cuerda floja porque esa es una cuerda floja. Sin querer queriendo están cayendo en esclavitud con falsos hermanos introducidos. Sí, es verdad, el judaísmo negó a Mashiach. ¿Y de dónde está comiendo usted? Y no solamente los líderes, cuidado, mi Javerín de Casa de Muna, también en no caer como chorlitos en eso. Alguien que no defienda la verdad del Evangelio. Pedro cede ante la visita de los hermanos de la iglesia de Judea por miedo. También en su comportamiento arrastró a otros. Inclusive, dice el verso 13, a Bernabé. La hipocresía de ellos. ¿Y qué hizo Pinjas? ¿Qué dice el pastor? Está loco el pastor. ¿Qué Pinjas? Vengan. Srac los cruzó por el medio, Pablo. ¿Usted cree que la historia de Pinjas quedó allá en el olvido? Más vivita que nunca. Reencarnó Pinjas en el cuerpo de Pablo, dirá alguno. El ánimo de Pinjas está en nosotros también. Y de la misma manera debemos actuar, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Ok? Hasta ahí hoy, porque después la semana que viene, con la ayuda de Hashem, arrancamos del 14, que me gustaría tocar el verso 14, y terminar con la carta a los Gálatas. ¿Y dónde radica el problema? En la región de Galacia. ¿Dónde radica el problema? En hermanos falsos, introducidos a escondidas que nos reducen a esclavitud, o quieren, intentan. ¿Qué es la esclavitud? Circuncisión para salvación, no solamente, sino el problema, por eso leímos Juan y leímos Hechos cuando el procónsul dijo, wow, la doctrina, qué libertad que tienen estos. ¿Ok? Ese es el problema que radica en la iglesia de Galacia. Y hay que distinguirlo bien
para no estar diciendo después que la ley y todo, bueno, ustedes ya saben. ¿Vieron? La circuncisión no sirve para nada. Dios mío. ¿Está escrita la circuncisión dentro de la libertad? Sí. No como para salvación, pero sí está escrita dentro de la libertad. Entonces no podemos decir, no sirve para nada. Estás despreciando el evangelio de la verdad. Estás despreciando el evangelio de Cristo. Hay que entender el contexto, a quién, cómo, cuándo se está hablando, para no decir semejante barbaridades. ¿Ok? Javerit Tzadikim, hasta aquí llegamos el día de hoy. Damos gracias al Creador. Vamos a regalar un aplauso y nos encontramos la próxima con su ayuda.